Pues bienvenidos todos a esta conversación sobre salario emocional. Y en ese sentido ponemos la pregunta sobre la mesa. ¿En la búsqueda de un empleo todo se trata de dinero? Así es, ¿qué piensa? ¿Todo se trata de dinero? ¿Habrá otros aspectos importantes? Lo más importante es el dinero. De eso vamos a hablar, a platicar. Gaby y su servidora Cristina Álvarez esta mañana, este día. Yo soy Gaby Ruiz y junto con Cristi trabajamos en Emotiva. En esta ocasión estamos trabajando muy a gusto en colaboración con G5 también. Así es, estamos aquí y bueno, estamos en este tema relacionado con el empleo, con las contrataciones, con la búsqueda del empleo, y este tema nos pareció que puede ser muy interesante. Muy interesante, claro que sí. Bueno, nosotros tenemos varias certificaciones, pero vamos a dejar de hablar de nosotras por hoy, entonces vámonos directo a unas preguntas que queremos hacerles a ustedes, que queremos también compartir algunas experiencias nuestras. ¿No es así, Cris? Bueno, entonces vamos a compartir con ustedes algunas preguntas y a conversar entre nosotras y con ustedes. Así es. Bueno, pues yo me preguntaría, o yo les preguntaría, o yo te preguntaría, Gaby, ¿cuáles son las razones por las que dejaste tu último empleo? El último. Bueno, te voy a contar aquí entre nos. Tiene que ver especialmente por haber recibido poco reconocimiento, por la poca flexibilidad de horarios, porque también no encontraba como algunas alternativas de desarrollo profesional. Eso es básicamente. ¿Y tú, Cris? Pues va un poquito por ahí. Yo tenía igual poco reconocimiento, mucho reconocimiento al principio, poco reconocimiento al final, pocas posibilidades de aportar. Uh-huh. Y se fue haciendo pues poco motivante, ¿sí? Cada vez menos motivante. Y aunque aprendí muchísimo y aunque capitalicé mucho lo que aprendí ahí, pues realmente al final de cuentas puse las cosas en una balanza y decidí que pues mi salud emocional, mi estabilidad emocional y de alguna manera el poder incluso, además hablando de tenía posibilidad de trabajar en mi casa, posibilidades de tiempo libre, pero también me lo reclamaban después. Entonces dije, pues mejor busco otra opción. Mejor aquí se rompió una taza, ¿verdad? Y cada quien participa. Sí. Sí, así es. Entonces, fíjate que, bueno, nosotros quisiéramos así ponerles la pregunta sobre la mesa. ¿Qué es entonces lo que te mueve a ti a trabajar allí donde estás? ¿O qué te está moviendo para buscar otro empleo? Seguramente sí está relacionado con el dinero, pero seguramente también habrá quienes digan, no solo con el dinero, tiene que ver con muchas más cosas. Es con el trato, con la atención que recibo, con el reconocimiento, con las oportunidades. Y esas oportunidades y ese trato no siempre están relacionadas con un costo, ¿cierto, Cris? Así es. Estos aspectos de salario emocional, como su nombre lo dice, tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con mi emoción, con sentirme bien. Pueden estar relacionadas con dinero algunas, como a lo mejor la posibilidad de tomar un curso, un diplomado, de que me apoyen, sentido, pero puede tener que ver simple y sencillamente con la posibilidad de irme temprano y reponer el tiempo, si es que se requiere reponer el tiempo, o irme temprano y hoy y trabajar desde mi casa, o salir un día y después, cuando se necesite, trabajar por objetivos. Tiene que ver con muchos aspectos, pero sobre todo con todos esos aspectos que no son necesariamente dinero y que yo como empleador puedo ofrecer a mis empleados, pero yo como empleado, como miembro de una empresa, lo aprecias muchísimo. Lo aprecio muchísimo y además es algo que también va a hacer que tengamos una mejor relación, mi empresa y yo. Y no solo una mejor relación, me parece, Cris. Creo que también cuando nos sentimos a gusto y estamos
bien en un ambiente de trabajo, formando equipo, que trasciende ¿no? el operar de cierta manera, de cierto tiempo a cierto tiempo, entonces nos sentimos como contentos, identificados con la empresa, ¿cierto? Así es. Y todos esos aspectos, bueno, tienen que ver con esto que a lo mejor ahora rimbombantemente se llama salario emocional. Y es un poco como decir, tiene que ver mucho con la actitud de los empresarios, de quienes son los gerentes, los supervisores, de quienes somos los empleados. La actitud que estamos teniendo frente al trabajo y la actitud de vernos los unos a los otros como seres humanos y como quizá parte de una comunidad, ¿cierto? Así es. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros llamamos como salario emocional, pero resulta que no es nada más lo que nosotros llamamos, sino ya existen muchas investigaciones acerca de este término, de qué tan importantes son todas estas cosas que estamos hablando, que van más allá del salario económico, las prestaciones económicas. Y entonces lo que se ha visto, pues es que hay menos ausentismo. Y eso es una maravilla, pregúntenle a cualquier empresa, ¿sí o no? Sí, claro. El ausentismo, a lo mejor como yo como empleado, pues simplemente falté, pero como empresa, las empresas pierden muchísimo dinero por el ausentismo de las personas o del personal. Y de alguna manera es como cuando, y incluso por la falta de puntualidad, también las empresas pierden mucho dinero. Entonces estos aspectos, si yo estoy a gusto en un lugar, pues voy a llegar más temprano. Claro, y voy a querer llegar a trabajar porque me siento a gusto y me siento atendida y me siento reconocida, ¿no? Esto me hizo recordar una anécdota. Cuando trabajaba hace muchos años en una institución bancaria, había una chica que siempre llegaba tarde. Y un día llegó y le dice su jefe, otra vez tarde, y se voltea y le dice, pues digan que vine. Entonces, bueno, ahí nos habla un poco de la falta, pues realmente de compromiso de las personas. Entonces, un poco hay que, o sea, si yo como empresa quiero crear ese compromiso, también yo como empleado podría buscar crear ese compromiso. Claro. Y no hacer esa frase tan trillada, pero que a veces resulta muy cierta, de que yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagan. Sí. Todos ganaríamos más si yo trabajara realmente con compromiso y con ganas y tú me pagaras realmente. Y no hablamos, vuelvo a insistir, solo de dinero, sino todos estos aspectos que también son importantes para mí como pago. ser humano. Es un pago también. Por eso es un salario, claro. Por eso es un salario, es un pago el que te ofrezcan una actitud distinta, que te ofrezcan una atención distinta, un clima distinto. Entonces, y eso cuesta, pero no cuesta lana. Cuesta actitud, cuesta poner de nuestros recursos personales, ¿cierto? Así es. Entonces, bueno, el salario emocional tiene que ver pues con beneficios sociales, con el teletrabajo, que es la posibilidad de trabajar en casa, con los planes de jubilación, que ahora, de acuerdo a la Seguridad Social, están cada vez más castigados, que de alguna manera, pero incluso no solamente con estos planes, sino como a lo mejor tener posibilidad de actividades para los jubilados, claro, para las mamás, para los padres, ahora que muchas veces también hay muchos padres solteros, pues eso es algo bien valioso y bien importante. Muy importante. Así es. A veces no valoramos la distancia, que lo que vamos a pagar en pasajes, en gasolina, recuerda el medio de transporte que tengamos, pues es un costo también. Y entonces si hacemos cuentas, pues realmente a veces salimos como la gallina. Oponiendo, sí. Así es. Bueno, pues digamos como todos estos componentes, como decíamos, todos estos factores y prácticas empresariales, bueno, son importantes irlos integrando. Es importante que nosotros lo vayamos tomando en cuenta como potenciales empleados y es importante también que las empresas lo tomen en cuenta como para irlo implementando. Algunos pueden tener costo, algunos tienen costo cero económicamente, ¿cierto? Sí, incluso como decíamos, el de alguna manera que yo pueda valorar y poner en la mesa y poner en la balanza pues todos estos aspectos para tomar una decisión de dónde quiero trabajar, de esto que en algunos
certificaciones, incluso se llama como el mejor lugar para trabajar. Bueno, ¿qué puedo poner en la mesa? Y ahorita me estaba recordando hace muchísimos años cuando yo ingresé a trabajar, eran, afortunadamente otros tiempos, había mucho mayor oferta de empleo para los egresados de las universidades, lo cual no quiere decir que ahorita también hay oportunidades, y hay oportunidades para los buenos, porque pues a veces los que contratamos no encontramos gente, y los que quieren trabajo no encuentran. ¿Por qué? Porque no encontramos otros factores que son importantes. Pero me hizo recordar que yo tenía opción de escoger entre dos bancos. Afortunadamente los dos me dijeron que sí, iba a trabajar en el área de recursos humanos, y yo tomé la decisión pues de alguna manera por el que me gustó más, pero también yo estaba en ese entonces estudiando una especialidad y tenía que irme los viernes a México a las 5 de la tarde, y esa empresa recién ingresé me dejaba salir los viernes a las 5 de la tarde. ¡Qué maravilla! No, incluso no a las 5, a las 3 de la tarde. Incluso recuerdo que estaba yo recién ingresada, mi mamá pasaba por mí, me llevaba mi lunch, me iba a dejar a la estación y agarraba mi camioncito para México. Y así era, ¿no? Entonces, bueno, ese aspecto pues para mí fue valioso cuando incluso pues yo acababa de ingresar a una empresa. Así es, como que te sentías atendida y cuidada, promovida también. Promovida, y bueno, yo lo solicité. Entonces también podemos qué ofrezco y qué pido también, buscar ese trueque, por decirlo de alguna manera, entre empresa y empleado. Y de hecho, fíjate, como pensándolo bien, tenemos un buen rato en que los salarios mínimos no suben. Bueno, hay toda una discusión por ahí del salario ahora, mínimo. En diciembre, ahora rara. Va a subir, cosa rara, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que va a subir es poco significativo. Poco significativo. Y no parece que este asunto vaya a cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces vamos a tener que esperar un rato para esperanzadoramente ver mejores épocas en el sentido económico. Pero si ya tenemos esta situación, bueno, ¿qué podemos hacer mejor? Bueno, tomar en cuenta a lo mejor el salario, sí, pero tomar en cuenta otras condiciones que nos hagan estar un poco más a gusto, un poco más felices con el lugar en el que estamos trabajando, con las personas con las que estamos trabajando. Sí, entonces de alguna manera pues los aumentos salariales pues va a la baja, pero a lo mejor ahora si yo ingreso a una empresa no puedo esperar que haya un aumento cada 6 meses o incluso a veces ni siquiera cada año, pero bueno, si hay un aumento de este tipo de beneficios, pues creo que puede ser algo valioso y algo importante que a lo mejor a la larga si yo también sumo, pues incluso el beneficio hasta económico, por las cuestiones que esto me da, las posibilidades que esto me da, son importantes. Pues ya de entrada, como te sientes mucho mejor, pues hasta te enfermas menos, ¿no? Así es. Evitas ciertas cosas que te dañan, etcétera. Entonces, bueno, eso es interesante. Quizá entonces valdría la pena ir haciendo como un balance entre nuestro salario económico y todas estas prestaciones que nosotros conjuntamos en lo que llamamos el salario emocional. ¿Cierto, Cris? Así es. Entonces, bueno, parece ser que, digamos, muy, muy lindo este asunto del salario emocional y demás, pero ¿hay algo que realmente nos pueda hacer verificar esto? ¿Hay alguna información, Cris? Sí, pues hay estudios que nos hablan de varias ventajas. Incluso por eso muchas empresas, sobre todo, bueno, hablamos de la industria automotriz, hablamos de la industria del ramo farmacéutico, pues tienen muchas prestaciones de este tipo, lo cual no quiere decir que a lo mejor incluso también empresas chicas la tengan, como la posibilidad del trabajo, la posibilidad de ciertas flexibilidad en horarios, incluso muchas empresas chicas que hacen esfuerzos por capacitar a su personal, por permitir ese desarrollo. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque esto nos lleva, de acuerdo a los estudios, incluso aquí hay un señor que no se llama Temple, que en 2007 pues habla de una mayor productividad. Sí, una mayor productividad. Y no solo eso, esa productividad también es el resultado de esa baja rotación y esa baja de ausentismo, que también es resultado de lo que nosotros estamos llamando como salario emocional, ¿cierto?
Sí, una mayor eficacia también. Mi papá empezó a trabajar en una empresa ya grande cuando pues de alguna manera él era corrector de estilo y me acuerdo que tenía unas discusiones muy interesantes con su jefe, que además, dicho sea, aparte lo apreciaba mucho, y él, me acuerdo que él no era de esta época de la calle, él decía, o lo hago bien o lo hago rápido. Pero ahora, eficazmente, lo tenemos que hacer bien y rápido. Sí. Y entonces también favorece esta parte de la eficacia. De la eficacia, sí, por supuesto. Y bueno, esta cuestión que decías también como del aprecio que uno tiene por la empresa, se ve reflejado hasta en el cuidado que puedes tener con un equipo con el que estás trabajando, incluso el equipo de cómputo, la máquina, la puerta de entrada, ¿verdad? Digamos, todas las instalaciones, como es mi empresa a la que voy apreciando, porque también de vuelta me siento apreciado. Bueno, pues hasta también voy a apreciar lo que tengo como herramientas de trabajo. Y entonces, curiosamente, también se ha reportado una baja de desgaste o de mal uso de los equipos. Y eso, curiosamente, se convierte también en pérdidas para la empresa. Sí, incluso podemos hablar hasta de disminución de accidentes de trabajo. Al haber un mayor compromiso de las personas, pues de alguna manera van a seguir las reglas de seguridad, van a usar el equipo de seguridad. Entonces, porque esas cosas a veces bueno, pues yo he peleado mucho en empresas con personas incluso porque se pongan la cofia. Y cuando se la ponen unos pelos por aquí, otros pelos por allá. ¿Para qué se la ponen? ¿Quién sabe? Entonces, todos estos aspectos, cuando yo me siento comprometida, no solo con la empresa, sino también con el producto. ¿Sí? E incluso con la comunidad a la que va a ser servido el producto que estamos fabricando. Digamos, como pensar, esto va a llegar para una persona, entonces también lo cuido más, ¿cierto? Sí, nosotros peleamos, por ejemplo, en esa empresa mucho con estos aspectos. Eran productos de bebé e incluso llegamos a encontrar pelos en el empaque del producto. Entonces, toda esta parte, pues, es falta de ese compromiso que cuando yo me siento a gusto dentro de la empresa, pues cuido esos aspectos porque soy parte yo soy la imagen de la empresa y lo que estoy vendiendo no se sabe quién empacó ese producto, pero es un compromiso con el cliente, que esto además trae consecuencias gravísimas para las empresas, pero eso al margen de todo esto, pues genera un compromiso y evita menos conflictos y menos problemas de este tipo que tienen, como insisto, costos muy altos para las empresas. Así es, y lo mejor de todo es que nos sentimos bien con nosotros mismos, nos sentimos que vamos desarrollándonos y también que vamos contribuyendo al desarrollo de otros, ya sean los clientes o la empresa misma, que ya es apreciada, ¿no? Así es, y pues esto nos lleva, bueno, a una mayor felicidad. A una mayor felicidad. El ser más felices, aunque esto puede ser un término subjetivo, pero bueno, esta felicidad, recuerdo haber leído alguna vez a un autor que habla de clima laboral, que él decía que para hacer una primera evaluación del clima laboral, se daba una vuelta por las instalaciones de la empresa y contaba cuántas personas sonreían. Si nosotros hacemos esto en nuestras empresas, a veces nos podemos sorprender. ¿Sí? Para bien y para mal. Para bien y para mal, ¿sí? Sí. De lo que vemos. Si vemos la mayoría caras largas, si vemos un jefe que se pasea por la empresa saludando al personal, la gente sonríe, porque todo esto es como una parte del compromiso, por un lado de los jefes, por otro lado también esto genera un compromiso en los empleados. En los empleados, por supuesto, por supuesto. Entonces, digamos, productividad, eficacia, compromiso, felicidad, pues parece que no están tan lejanos unos de los otros, ¿cierto? Claro. Y que incluso tienen una relación muy fuerte con esto de lo que estamos hablando, que es el salario emocional. Y bueno, amigos, algo que queremos comentarles es que esta plática, digamos, es parte de un sistema, de un conjunto de cursos y pequeños seminarios, webinars y demás que entre Emotiva y G5
hemos elaborado, y que entonces lo que queremos es ofrecer productos que son accesibles, que sean también productivos, que sean provechosos, precisamente para estos trances de búsqueda de empleo, de cambio de empleo, ¿cierto? Entonces, digamos, en ese sentido, tenemos que ver un poco como que cuál es nuestro proyecto de vida, ¿cierto? Empezar por nosotros, por nuestro proyecto de vida, hacia dónde nos vamos a dirigir. Sí, tenemos dos relacionados con esto del plan de vida. Cómo elaborar mi plan de vida, cuáles son esas metas, un poquito buscar esa introspección dentro del taller que me lleve a saber lo que quiero hacer de mi vida. Tenemos algún otro tema que tiene que ver con cuáles son esos pasos para un proceso de selección efectiva que nos van a ser de mucha utilidad si andamos buscando empleo. ¿Y qué me dices en la entrevista de reclutamiento? ¿Verdad? Eso de verdad, mucha gente, especialmente estudiantes recién egresados, ha llegado a mi consultorio clínico, para decirme, no sé qué voy a hacer en la entrevista de reclutamiento, cuando puede ser sencillo. Y entonces vamos a tener por allí un pequeño curso que tiene que ver con la entrevista de reclutamiento. Sí, igual muy importante, cómo hacer mi currículum. Aparentemente, pues todos lo hacemos, pero yo que recibo currículums, déjenme decirles que recibo cada cosa que a veces ni siquiera tiene uno ganas de leerlo. Entonces, desde ahí es importante, pues, hacer un buen currículum. Ya sé que existen páginas, ahora existen muchas herramientas en la web. Sin embargo, estos cursos tienen una asesoría mucho más personalizada para poder hacer un buen currículum, una buena entrevista, como dijo Gaby. Y también tenemos por allí otro producto que tiene que ver con conocer nuestros talentos. Y eso nos va a dar justo la herramienta para llegar a decir, esto es lo que te puedo ofrecer, empresa, estos talentos que yo tengo. Entonces, como poder de verdad hacer una buena presentación de sí mismo y tener como mucha más seguridad y confianza al hacerlo. Sí, a este sentido, yo he visto currículum, yo he recibido currículums donde, por ejemplo, ponen mis talentos o mis habilidades y ahí te ponen una lista. Trabajo en equipo, planeación, y qué bueno que los ponen y qué bueno que los valoran, pero sí me gustaría que realmente si los pongo es porque realmente tengo el conocimiento real de que los tengo, no que creo tenerlos o que me gustaría tenerlos, que son cosas distintas, ¿no? Este conocimiento de sí mismo y realmente saber, como decías, qué te puedo ofrecer yo, y mientras más puedo ofrecer, más puedo pedir, también eso es cierto. Es verdad, entonces hay que saberse vender también, ¿cierto? Entonces, bueno, los invitamos, están aquí, ustedes pueden ver en la pantalla una lista de estos productos que vamos a estar ofreciendo. Nuestra fecha de inicio para ofrecerlos es el 13 de diciembre y bueno, pues seguimos en contacto, ¿verdad, Cris? Así es, esperamos verlos pronto y muchas gracias por su atención. Al final, los datos para mayores informes. Hasta luego.